En su propia boda, un millonario tiene un encuentro inesperado. Intrigado, decide investigar más a fondo. La verdad lo golpea con una mezcla de emociones. Después de descubrir lo que está sucediendo, se encuentra ante una decisión imposible. Antes de conocer esta emocionante historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos sorprendentes. El gran salón del Hotel Continental resplandecía con la opulencia característica de los eventos de la alta sociedad de Ciudad de México. Los cristales centellaban en las inmensas arañas que colgaban del techo ornamentado, reflejando la luz en miríadas de colores sobre los invitados impecablemente vestidos. El aire estaba impregnado con el aroma suave de flores exóticas, cuidadosamente seleccionadas para adornar cada mesa y rincón del espacio. Era el escenario perfecto para lo que debería ser el día más feliz en la vida de Alejandro Velasco, heredero de un imperio inmobiliario y novio ansioso. Alejandro, un hombre de 35 años, alto y bien parecido, con ojos verdes penetrantes y cabello castaño cuidadosamente peinado, ajustaba la corbata de su smoking Armani hecho a medida. Sus dedos temblaban ligeramente, traicionando el nerviosismo que intentaba esconder detrás de una sonrisa ensayada. Mientras observaba a los invitados llegando, una sensación incómoda crecía en su pecho, una mezcla de ansiedad y un inexplicable vacío que no podía nombrar. ¿Está todo bien, querido? La voz melodiosa de Daniela, su novia, lo trajo de regreso a la realidad. Ella era la personificación de la belleza y elegancia, con su vestido de novia Vera Wang, que abrazaba perfectamente sus curvas. Sus ojos azules brillaban de emoción, y su largo cabello rubio estaba arreglado en un peinado elaborado que realzaba su rostro delicado. Alejandro forzó una sonrisa. «Claro, mi amor, solo un poco nervioso, es normal, ¿no?» Daniela rió suavemente, acomodando la solapa del novio. «Completamente normal, pero no te preocupes, va a ser perfecto. Después de todo, gastamos una fortuna en esta boda». Las palabras de Daniela, aunque dichas con cariño, provocaron una punzada de incomodidad en Alejandro. Era verdad, habían gastado una cantidad exorbitante en este evento, más de lo que muchas personas ganarían en toda su vida. Esto lo hizo pensar en cómo su vida había cambiado en los últimos años. Mientras Daniela se alejaba para recibir a más invitados, Alejandro se permitió vagar por los rincones menos iluminados del salón. Sus ojos recorrieron la multitud de rostros conocidos, políticos influyentes, empresarios poderosos, celebridades, todos allí para presenciar la unión de dos de las familias más ricas de Ciudad de México. Sin embargo, en vez de sentir orgullo, Alejandro se sentía extrañamente desplazado. Sus pensamientos lo llevaron de vuelta a una época no tan distante, cuando la vida era más simple. Se acordó de su primer apartamento, un estudio pequeño, pero acogedor, donde pasaba noches estudiando para convertirse en arquitecto. Recordó las cenas improvisadas con amigos, las risas despreocupadas, los sueños que parecían tan grandes y al mismo tiempo tan alcanzables. En aquella época, el dinero era escaso, pero había una riqueza de otro tipo, de experiencias, de conexiones genuinas, de aspiraciones puras. Alejandro se preguntó en qué momento exactamente esa simplicidad había sido cambiada por la ostentación que ahora lo rodeaba. Un mesero pasó ofreciendo copas de champán y Alejandro tomó una. Bebiendo un largo sorbo, el líquido burbujeante bajó por su garganta, pero no alivió la sensación de incomodidad que lo consumía. «Alejandro, hijo mío». La voz grave de su padre, Guillermo Velasco, lo arrancó de sus pensamientos. Guillermo era la imagen del éxito, alto, imponente, con cabello canoso que le daba un aire de distinción. Sus ojos, del mismo verde intenso que los del hijo, brillaban de orgullo. «Este es tu gran día, debes estar en las nubes». Alejandro forzó otra sonrisa. «Claro, papá, es un momento único». Guillermo dio una palmadita en la espalda de su hijo. «Y vaya que lo es. Mira a tu alrededor, todo el que es alguien está aquí. Esta boda no es solo una unión de amor, es una consolidación de poder.
Velasco Desarrollos nunca ha estado tan fuerte. Las palabras de su padre pesaron sobre Alejandro. ¿Era eso lo que significaba su matrimonio? ¿Una consolidación de poder? Cuando sus sueños de construir edificios revolucionarios, de crear espacios que mejoraran la vida de las personas, se habían transformado en meras estrategias de negocios. Con permiso, papá. Necesito revisar algo con el organizador del evento. Alejandro se alejó, sintiéndose sofocado por la multitud, por las sonrisas artificiales, por el peso de las expectativas. Mientras caminaba por el salón, sus ojos captaron un movimiento en el área de servicio. Una mujer, vestida con el uniforme discreto del equipo de limpieza, pasaba cerca de él llevando una bandeja. Por un instante, sus miradas se cruzaron y el mundo pareció congelarse. Aquellos ojos, Alejandro los conocía. Conocía cada matiz, cada expresión que podían transmitir. Era un rostro que no veía desde hacía años, pero que nunca había olvidado realmente. Lucía. El impacto lo paralizó. Lucía, su exnovia de los tiempos de la universidad, estaba allí, trabajando en su boda. Pero había algo más, algo que hizo que su corazón latiera aún más fuerte. Ella estaba visiblemente embarazada. Lucía pareció igualmente sorprendida al verlo. Sus ojos se agrandaron en reconocimiento antes de desviar rápidamente la mirada. Apresuró el paso, desapareciendo entre la multitud de invitados. Alejandro se quedó allí, aturdido mientras la fiesta continuaba a su alrededor. La música, las risas, el tintineo de las copas, todo parecía distante, como si estuviera sumergido. Su mente estaba repleta de preguntas. ¿Qué estaba haciendo Lucía allí? ¿Por qué estaba trabajando como empleada en un evento? ¿Y aquel embarazo? ¿De quién era el hijo? Intentó recomponerse, forzándose a volver a la realidad. Del momento, era su día de boda después de todo. Cientos de personas estaban allí para celebrar su unión con Daniela. No podía dejarse afectar por fantasmas del pasado. Pero mientras caminaba de regreso al centro del salón, donde Daniela lo esperaba, con una sonrisa radiante, Alejandro sabía que algo fundamental había cambiado. La visión de Lucía embarazada y trabajando en condiciones tan diferentes a las suyas había despertado algo en él, una mezcla de culpa, curiosidad y un sentimiento que no se atrevía a nombrar. El resto de la ceremonia pasó como un borrón para Alejandro. Repitió sus votos mecánicamente, bailó el vals nupcial sin estar realmente presente, sonrió para las fotos sin que la sonrisa alcanzara sus ojos. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo recuerdos de un pasado que parecía tan distante y al mismo tiempo tan vívido. Recordó los días en la Facultad de Arquitectura, cuando él y Lucía pasaban noches enteras discutiendo sus proyectos, soñando con el futuro. Lucía con su espíritu libre y su pasión contagiosa por la arquitectura sustentable. Ella lo desafiaba, lo inspiraba, lo hacía querer ser una versión mejor de sí mismo. Mientras observaba a Daniela conversando animadamente con algunos invitados, Alejandro no pudo evitar comparar. Daniela era hermosa, sofisticada y compartía el mismo mundo de lujo y privilegios que él, pero había una chispa, una conexión más profunda que sentía que faltaba. La fiesta continuó entrada la noche, pero para Alejandro, cada minuto parecía una eternidad. Se sorprendía constantemente mirando hacia el área de servicio, esperando vislumbrar a Lucía nuevamente, pero ella no reapareció. Cuando finalmente los últimos invitados se fueron y se vio solo con Daniela en su suite nupcial, Alejandro sintió el peso de sus elecciones como nunca antes. Acostado al lado de su ahora esposa, que dormía tranquilamente, fijó la mirada en el techo, su mente un torbellino de pensamientos y emociones conflictivas. ¿Qué había pasado con Lucía en los años que transcurrieron? ¿Cómo había llegado a esa situación? Y más importante, ¿qué significaba esto para él, para su vida cuidadosamente planeada? Alejandro sabía que no podría simplemente ignorar lo que había visto. La imagen de Lucía, embarazada y trabajando, fe en su boda,
había plantado una semilla de inquietud en su corazón, una semilla que presentía crecería y cambiaría el curso de su vida de maneras que aún no podía imaginar. Con estos pensamientos tumultuosos, Alejandro finalmente sucumbió a un sueño agitado, su subconsciente repleto de imágenes del pasado y visiones inciertas del futuro. El día que debería marcar el inicio de una nueva fase en su vida, había irónicamente reabierto un capítulo que pensaba haber dejado atrás. Y así, en medio del lujo y la opulencia de su boda de ensueño, Alejandro se encontró en el umbral de un viaje que pondría a prueba no solo su amor, sino sus valores más fundamentales y la propia esencia de quién era y quién deseaba ser. Los días que siguieron a la boda fueron un torbellino para Alejandro. Entre agradecimientos a los invitados, organización de regalos y preparativos para la luna de miel, apenas tuvo tiempo para respirar. Sin embargo, detrás de la sonrisa ensayada y las respuestas educadas, su mente seguía volviendo a aquel breve momento en el salón de fiestas, el instante en que sus ojos encontraron los de Lucía. Una mañana soleada, mientras Daniela estaba ocupada con los últimos detalles antes del viaje, Alejandro se encontró solo en su oficina del penthouse. Mirando por la ventana panorámica que ofrecía una vista impresionante de Ciudad de México, se preguntaba cómo su vida había llegado a ese punto. El lujo que lo rodeaba ahora parecía más una prisión dorada que un símbolo de éxito. No pensarlo mucho, Alejandro tomó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. Después de algunos tonos, una voz familiar contestó. «Hola, Javier, soy Alejandro». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que Javier respondiera, su voz una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Alejandro? Vaya, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te hace llamar después de cuántos años?» Alejandro sintió el peso de la pregunta. Realmente, ¿cuánto tiempo había pasado desde que habló con su mejor amigo de la universidad? Lo sé, mira, yo necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos?» Javier dudó por un momento. «Claro, hombre. ¿Qué tal ese café cerca de la facultad? ¿Todavía existe, sabías?» Una sonrisa nostálgica se formó en los labios de Alejandro. ¿El café de Don José? ¿En serio? Pensé que ya había cerrado hace años. Pues no. El viejo José es más resistente de lo que parece. ¿Te veo allí en una hora? Perfecto. Gracias, Javier. Al colgar el teléfono, Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y alivio. Sabía que Javier era posiblemente la única persona que podría ayudarlo a entender lo que estaba pasando, y tal vez el único que podría darle noticias de Lucía. Una hora después, Alejandro entró en el café de Don José, un establecimiento modesto pero acogedor que parecía haberse detenido en el tiempo. El olor a café fresco y pan dulce recién salido del horno lo golpeó como una ola de nostalgia. Por un momento, se vio de nuevo en sus días de estudiante, discutiendo proyectos y sueños hasta altas horas de la noche. Javier ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina. Al ver a Alejandro se levantó, una sonrisa vacilante en su rostro. Los dos se abrazaron, un abrazo que llevaba el peso de los años de distancia. «Hombre, estás diferente», comentó Javier, mirando el caro traje de Alejandro. Alejandro rió sin gracia, aflojándose la corbata. «Sí, muchas cosas han cambiado, pero tú pareces exactamente el mismo». Y era verdad. Javier, con sus jeans desgastados y camiseta de banda, podría fácilmente pasar por un estudiante universitario. Sus ojos, detrás de los lentes de armazón delgado, aún tenían ese brillo de curiosidad e inteligencia que Alejandro recordaba tan bien. Se sentaron y por unos momentos se quedaron en silencio, como intentando medir la distancia que los años habían creado entre ellos. Entonces, Javier comenzó rompiendo el silencio. «¿Qué te trae de vuelta al mundo de los mortales? Leí sobre tu boda en los periódicos. Parece que fue todo un acontecimiento». Alejandro sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. «Es sobre eso que quería hablar contigo. Bueno, no exactamente sobre la boda, sino
Javier, vi a Lucía. El rostro de Javier se puso serio. ¿Lucía? ¿Dónde? En mi boda, respondió Alejandro, su voz casi un susurro. Estaba allí, trabajando como parte del equipo de limpieza, y ella está embarazada, Javier. Javier dejó escapar un largo suspiro, recostándose en su silla. Dios mío, Alejandro, esto es complicado. ¿Lo sabías? Quiero decir, ¿todavía tienes contacto con ella? Javier dudó antes de responder. Sí, todavía hablamos de vez en cuando. Ha pasado por momentos difíciles, Alejandro. Después de que ustedes terminaron, bueno, las cosas no fueron fáciles para ella. Alejandro sintió una punzada de culpa. ¿Qué pasó? Mira, no sé si debo ser yo quien te cuente esto, pero después de que te fuiste para hacerte cargo de los negocios de tu familia, Lucía quedó destrozada. Intentó seguir adelante, consiguió un trabajo en un despacho de arquitectura, estaba haciendo proyectos increíbles de vivienda sustentable, pero entonces Javier hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Alejandro se inclinó hacia adelante, ansioso. Entonces, su padre enfermó. Cáncer. Lucía dejó todo para cuidarlo. Gastó todos sus ahorros en el tratamiento, pero no sirvió de nada. Después de eso, tuvo dificultades para volver al mercado laboral. Ya sabes cómo es nuestro campo. Estar fuera por un tiempo puede ser fatal para la carrera. Alejandro sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La imagen de Lucía, fuerte y determinada, reducida a trabajar en servicios temporales, lo atormentaba. ¿Y el embarazo?, preguntó temiendo la respuesta. Javier negó con la cabeza. Eso es algo que tendrás que preguntarle a ella, Alejandro. No es mi historia para contar. Alejandro asintió, comprendiendo. Se quedó en silencio por unos momentos, absorbiendo todo lo que había escuchado. Finalmente, miró a Javier, sus ojos llenos de una determinación recién descubierta. Necesito hablar con ella, Javier. Necesito hacer algo. Javier lo estudió por un momento, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Alejandro, acabas de casarte. ¿Estás seguro de que quieres abrir esa puerta? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Alejandro sabía que Javier tenía razón en cuestionar sus intenciones. Después de todo, ¿qué esperaba lograr al acercarse a Lucía ahora? No lo sé, Javier, admitió finalmente. Solo sé que no puedo fingir que no la vi, que no sé lo que está pasando. Yo necesito hacer lo correcto. Javier suspiró nuevamente. ¿Y qué es exactamente lo correcto en esta situación, Alejandro? Tienes una nueva vida ahora, una esposa. Lucía siguió adelante, a su manera. Tal vez lo mejor sea dejar las cosas como están. Las palabras de Javier eran sensatas. Alejandro lo sabía, pero algo dentro de él se rebelaba contra la idea de simplemente ignorar la situación. No puedo, Javier, no puedo simplemente dar la espalda, no otra vez. Javier lo observó por un largo momento antes de finalmente ceder. Está bien, te daré su contacto. Pero Alejandro, por favor, piensa bien lo que estás haciendo. No lastimes más a nadie en esta historia. Alejandro asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Mientras Javier anotaba el número de Lucía en una servilleta, Alejandro se encontró pensando en cómo su vida había cambiado en solo unos días. La boda, que debería ser la cumbre de su ascenso social, ahora parecía un punto de inflexión para algo completamente diferente. Saliendo del café, Alejandro caminó por las calles familiares del barrio universitario. Cada esquina, cada edificio, traía recuerdos de una época más simple, cuando sus sueños eran más grandes que sus ambiciones materiales. Se preguntó en qué momento exactamente había perdido de vista lo que realmente importaba. De vuelta a su departamento de lujo, Alejandro encontró a Daniela entusiasmada con los preparativos finales para la luna de miel. Hablaba animadamente sobre las playas paradisíacas que los esperaban, los restaurantes exclusivos, las experiencias lujosas. Alejandro trataba de compartir su entusiasmo, pero su mente estaba distante,
atrapada en el pedazo de papel en su bolsillo con el número de Lucía. Esa noche, mientras Daniela dormía, Alejandro se quedó en el balcón, mirando la ciudad iluminada abajo. El contraste entre su mundo de privilegios y la realidad que Lucía estaba viviendo no podría ser más marcado. Se encontró imaginando cómo sería si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera permanecido fiel a los ideales y sueños de su juventud. Con manos temblorosas tomó su celular y el número que Javier le había dado. Su dedo se cernió sobre el botón de llamada, la indecisión consumiéndolo. Llamar a Lucía significaba abrir una puerta que tal vez ya no se podría cerrar. Significaba cuestionar todo lo que había construido en los últimos años. Pero la imagen de Lucía embarazada y trabajando en condiciones precarias no lo dejaba. La culpa, la curiosidad y algo más profundo, un sentimiento que no se atrevía a nombrar, lo impulsaban. Con un suspiro profundo, Alejandro finalmente presionó el botón de llamada. Mientras el teléfono sonaba, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, una voz familiar contestó. ¿Hola? Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. Por un momento, no pudo hablar, dominado por la emoción de escuchar la voz de Lucía después de tantos años. ¿Hola? La voz repitió, ahora con un toque de irritación. Lucía. Alejandro finalmente logró decir, su voz poco más que un susurro. Soy Alejandro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro solo podía imaginar la sorpresa y posiblemente la ira que Lucía estaría sintiendo en ese momento. Cuando finalmente habló, su voz era fría y controlada. ¿Qué quieres, Alejandro? La frialdad en su voz lo golpeó como una bofetada, pero Alejandro sabía que la merecía. Yo te vi en mi boda, trabajando. Necesitaba hablar contigo, saber si estás bien, si necesitas algo. No necesito nada de ti. Lucía lo interrumpió, su voz cargada de emoción contenida. Estoy perfectamente bien, y felicidades por tu boda. Alejandro sintió el sarcasmo en sus últimas palabras. Lucía, por favor, solo quiero ayudar. Estás embarazada. Si hay algo que pueda hacer, ¿qué puedes hacer? Lucía se rió, un sonido amargo que cortó a Alejandro como un cuchillo. Ya has hecho suficiente, Alejandro. Vive tu vida perfecta y déjame en paz. No es tan simple, insistió Alejandro, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación. Tenemos una historia, Lucía. Me importas. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y cuando Lucía habló de nuevo, su voz estaba cargada de una tristeza que Alejandro nunca había escuchado antes. Te importé una vez, Alejandro. Pero eso fue hace mucho tiempo. Las cosas cambiaron. Nosotros cambiamos. Por favor, no compliques más las cosas. Antes de que Alejandro pudiera responder, la línea quedó muda. Lucía había colgado. Alejandro se quedó allí, el teléfono aún presionado contra su oído, sintiéndose más perdido que nunca. La conversación no había ido como esperaba, pero ¿qué exactamente estaba esperando? ¿Perdón? ¿Una oportunidad de arreglar las cosas? Ni siquiera él sabía con certeza lo que quería. Volviendo al interior del departamento, Alejandro miró a Daniela durmiendo pacíficamente. Su vida actual, todo lo que había construido en los últimos años, de repente parecía frágil y superficial. La voz de Lucía, cargada de dolor y resentimiento, resonaba en su mente, recordándole todo lo que había dejado atrás. Mientras la noche avanzaba, Alejandro permaneció despierto. Su mente, un torbellino de pensamientos y emociones, conflictivas. Sabía que había abierto una puerta que ya no podría cerrar. Cualquiera que fuese lo que viniera a continuación, una cosa era segura. Su vida nunca más sería la misma. El sol apenas había salido cuando Alejandro se levantó, los ojos pesados de una noche mal dormida. A su lado, Daniela aún dormía profundamente, ajena al tumulto que agitaba el corazón de su recién esposo. Con cuidado para no despertarla, Alejandro se dirigió a su despacho, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Sentado, en su sillón de cuero, observaba la ciudad despertando allá abajo.
Los primeros rayos de sol pintaban los rascacielos de dorado, creando un contraste surrealista con la inquietud que lo consumía por dentro. La conversación con Lucía la noche anterior había revuelto su mundo, trayendo a la superficie sentimientos y recuerdos que pensaba haber enterrado hace mucho tiempo. Alejandro tomó su teléfono vacilante. Parte de él quería llamar a Lucía de nuevo, tratar de explicarse mejor, ofrecer ayuda de alguna forma, pero sabía que sería inútil. La frialdad en la voz de ella aún resonaba en sus oídos, un doloroso recordatorio de cuánto habían cambiado las cosas. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «¿Ale? ¿Estás ahí?» La voz de Daniela sonaba preocupada. «Puedes entrar, amor», respondió tratando de sonar lo más normal posible. Daniela entró, aún vistiendo su bata de seda. Sus ojos azules estudiaron a Alejandro con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Está todo bien? ¿Te levantaste tan temprano?» Alejandro forzó una sonrisa. «Solo un poco de insomnio. Creo que es la ansiedad por la luna de miel». Daniela sonrió, pero había una sombra de duda en sus ojos. «¿Estás seguro? Pareces distante desde la boda». Por un momento Alejandro consideró contarle todo, sobre ver a Lucía, sobre la llamada, sobre la confusión que estaba sintiendo, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. ¿Cómo podría explicar algo que ni él mismo entendía completamente? «Es solo el estrés de los últimos días», mintió, odiándose por ello. «Estoy seguro de que me relajaré en cuanto estemos en la playa». Daniela pareció aceptar la explicación, aunque sus ojos aún llevaban una pizca de preocupación. «Está bien entonces. ¿Qué tal si desayunamos en la terraza? El día está hermoso». Alejandro asintió, agradecido por la distracción. Mientras seguía a Daniela fuera del despacho, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Javier. «Hablé con Lucía. Me contó sobre tu llamada. Alejandro, por favor, piensa bien lo que estás haciendo. No compliques más las cosas». El mensaje lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Claro que Lucía hablaría con Javier. Los dos siempre fueron cercanos, incluso después de que él y Lucía terminaron. Alejandro se preguntó qué más sabría Javier, qué le habría contado Lucía. El desayuno en la terraza fue una experiencia surrealista. Mientras Daniela hablaba animadamente sobre los planes para la luna de miel, Alejandro se esforzaba por mantener la compostura, su mundo interno en completo contraste con la escena idílica a su alrededor. «Estaba pensando», dijo Daniela entre sorbos a su capuchino. «¿Y si adelantamos el viaje? Podríamos partir mañana mismo. ¿Qué opinas?» La sugerencia tomó a Alejandro por sorpresa. Partir mañana significaría dejar atrás toda esta situación con Lucía, al menos temporalmente. Sería una oportunidad de escapar, de intentar olvidar, pero la idea de huir otra vez lo incomodaba profundamente. «Yo no sé, Daniela», respondió vacilante. «Tengo algunas cosas que resolver en la oficina antes de que viajemos». Daniela frunció el ceño, claramente decepcionada. «Pero pensé que ya habías delegado todo para el periodo de la luna de miel». Lo sé», Alejandro trató de explicarse. «Es solo que surgieron algunas cuestiones de último momento. Nada grave, pero necesito estar presente para resolverlas». La mirada de Daniela se volvió más intensa, como si estuviera tratando de descifrar algo en los ojos de Alejandro. «Ale, ¿estás seguro de que todo está bien? Puedes contarme cualquier cosa, sabes eso, ¿verdad?» La sinceridad en la voz de Daniela lo golpeó como una ola de culpa. Aquí estaba ella, su esposa, ofreciendo apoyo y comprensión, mientras él guardaba secretos y se atormentaba por el pasado. «Lo sé, mi amor», respondió, tomando la mano de ella sobre la mesa. Es complicado. Prometo que te contaré todo en cuanto yo mismo entienda lo que está pasando». Daniela apretó su mano de vuelta, una pequeña sonrisa en sus labios. «Está bien, confío en ti». Esas palabras pesaron sobre Alejandro como plomo. Confianza era algo que no estaba seguro de merecer en este momento. El resto del día pasó en un borrón de compromisos y preparativos para el viaje. Alejandro se encontró siguiendo los movimientos, su cuerpo presente,
pero su mente constantemente vagando hacia Lucía, hacia el niño que ella llevaba, hacia las elecciones que lo habían llevado hasta aquí. Por la noche, mientras Daniela organizaba las maletas, Alejandro se encontró nuevamente en el balcón, el teléfono en la mano. Antes de que pudiera pensar demasiado, escribió un mensaje para Javier. Necesito ver a Lucía, no para complicar las cosas, solo necesito asegurarme de que está bien, por favor. La respuesta tardó en llegar y cuando lo hizo, fue corta y directa. Mañana 10 en el Parque Chapultepec cerca del lago. Ella aceptó verte, pero solo esta vez. No lo arruines, Alejandro. El corazón de Alejandro se aceleró. Un encuentro. Una oportunidad de hablar con Lucía personalmente, de tratar de entender, de ofrecer ayuda. Pero ¿cómo le explicaría esto a Daniela? Como si respondiera a sus pensamientos. Daniela apareció en el balcón. «Ale, ¿vienes a dormir?» Alejandro guardó el teléfono rápidamente, sintiéndose como un adolescente atrapado en plena travesura. «Claro, ya voy». Acostado junto a Daniela esa noche, Alejandro se sentía dividido entre dos mundos. Por un lado, la vida que había construido, el matrimonio reciente, las expectativas de todos a su alrededor. Por el otro, el pasado resurgiendo, trayendo a la superficie sentimientos largamente enterrados y una responsabilidad que no podía ignorar. El sueño tardó en llegar, y cuando finalmente vino, fue agitado y lleno de sueños confusos. Alejandro se veía corriendo por laberintos interminables, siempre llegando a callejones sin salida. En un momento, estaba en su lujosa oficina, en el otro, en un apartamento sencillo que reconocía como el antiguo hogar que compartió con Lucía. Voces lo llamaban desde diferentes direcciones y no sabía hacia dónde ir. Cuando la alarma sonó a las 8:08, Alejandro se despertó sobresaltado, el corazón latiendo fuerte. A su lado Daniela se movió abriendo los ojos lentamente. «Buenos días, amor», murmuró soñolienta. «¿Dormiste bien?» Alejandro forzó una sonrisa. «Más o menos. Creo que voy a salir a correr al parque, aclarar las ideas antes de ir a la oficina». Daniela asintió aún medio dormida. «Buena idea. No tardes mucho, ¿sí? Quiero que almorcemos juntos hoy». «Claro», respondió Alejandro, sintiendo una punzada de culpa, una mentira más para la lista. Mientras se preparaba para salir, Alejandro se miró en el espejo del baño. El hombre que le devolvía la mirada parecía un extraño. Profundas ojeras marcaban sus ojos y había una tensión en sus hombros que no podía disimular. Por un momento, consideró desistir del encuentro, volver a la cama y fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero la imagen de Lucía, embarazada y trabajando en condiciones precarias, no lo dejaba. Necesitaba hacer esto. Necesitaba enfrentar su pasado y las consecuencias de sus elecciones. Con una última mirada a Daniela, que había vuelto a dormirse, Alejandro salió del apartamento. El trayecto hasta el Parque Chapultepec nunca le pareció tan largo. Cada semáforo, cada esquina, parecía una nueva oportunidad para desistir, para dar media vuelta. Cuando finalmente llegó al parque, faltaban apenas 5 minutos para las 10 horas. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos a su alrededor podían escucharlo. Caminando hacia el lago, Alejandro divisó una figura familiar sentada en una banca. Lucía. Incluso desde lejos, incluso con el embarazo avanzado, ella todavía tenía ese aura que siempre lo había atraído. Su largo cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo casual y vestía un vestido sencillo que resaltaba su barriga. Por un momento, Alejandro quedó paralizado, incapaz de moverse. Todo el discurso que había ensayado mentalmente durante el camino parecía haberse evaporado. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicar sus sentimientos, sus intenciones? Fue Lucía quien lo vio primero. Sus ojos se encontraron a través de la distancia y Alejandro vio una mezcla de emociones pasar por el rostro de ella. Sorpresa, dolor y algo más que no pudo identificar. Con pasos vacilantes, Alejandro se acercó a la banca. Cada paso parecía llevarlo no solo hacia Lucía, sino hacia un futuro incierto,
un camino que no estaba seguro de estar listo para recorrer. «Hola, Lucía», dijo suavemente, cuando finalmente llegó lo bastante cerca. Lucía lo miró por un largo momento antes de responder, su voz tranquila, pero cargada de emoción. «Hola, Alejandro, ha pasado mucho tiempo». Y con esas simples palabras, Alejandro supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El pasado y el presente colisionaban en esa banca del parque, y el futuro, bueno, el futuro era una página en blanco, esperando ser escrita. El silencio entre Alejandro y Lucía parecía extenderse por una eternidad. El murmullo del parque alrededor, niños riendo, pájaros cantando, el suave ruido de la brisa en los árboles, creaba un contraste surrealista con la tensión palpable entre los dos. Alejandro tragó saliva, sus ojos recorriendo el rostro familiar de Lucía. El tiempo había sido gentil con ella. A pesar del cansancio evidente en sus ojos, aún mantenía esa belleza natural que siempre lo había cautivado. Su embarazo, ahora imposible de ocultar, la envolvía en un aura casi etérea. «Estás hermosa», Alejandro finalmente logró decir, las palabras saliendo casi como un susurro. Lucía dejó escapar un suspiro cansado. «¿Por qué estás aquí, Alejandro? ¿Qué quieres?». La frialdad en su voz lo golpeó como una bofetada. Alejandro se sentó a su lado en la banca, manteniendo una distancia respetuosa. «Yo necesitaba verte. Saber si estás bien, si necesitas algo», respondió, sintiendo lo inadecuadas que sonaban sus palabras. Lucía rió, un sonido amargo que cortó el aire entre ellos. «¿Ahora te preocupas? ¿Después de todos estos años?». Alejandro sintió que el peso de la culpa se intensificaba. «Lucía, sé que cometí errores, muchos errores, pero cuando te vi en mi boda, trabajando en esas condiciones, embarazada, no podía simplemente ignorarlo». Los ojos de Lucía se entrecerraron. «¿Y qué esperabas, Alejandro? ¿Que estuviera viviendo una vida de lujo? ¿Que hubiera superado todo mágicamente?». «No, yo...». Alejandro comenzó, pero fue interrumpido. «No tienes idea de lo que pasé después de que terminamos», continuó Lucía, su voz temblando ligeramente. «Mientras tú ascendías en la vida, haciéndote cargo de los negocios de tu familia, yo luchaba por mantener mis sueños vivos, y cuando finalmente lo estaba logrando, cuando mis proyectos de arquitectura sustentable estaban ganando reconocimiento». Hizo una pausa, respirando profundo para recomponerse. Alejandro esperó, sintiendo que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría las cosas. «Mi padre enfermó», Lucía continuó, su voz ahora más suave. «Cáncer. Dejé todo para cuidarlo. Gasté cada centavo que tenía en el tratamiento, pero...». Alejandro sintió que su corazón se encogía. Sabía a través de Javier sobre la enfermedad del padre de Lucía, pero oírlo de ella, ver el dolor en sus ojos, era diferente. «Lo siento mucho, Lucía», dijo, genuinamente. «Debería haber estado allí para ti». Lucía lo miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Sí, deberías, pero estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio, ¿no es así?». El silencio cayó sobre ellos nuevamente. Alejandro sintió el peso de sus elecciones, de cada decisión que lo había alejado de Lucía, de sus ideales de juventud. «¿Y ahora?», preguntó suavemente, sus ojos volviéndose hacia el vientre de Lucía. Lucía instintivamente colocó la mano sobre su barriga, un gesto protector. «Ahora sigo adelante. Hago lo que puedo para sobrevivir, para darle una vida decente a mi hijo». El padre, Alejandro, comenzó vacilante. «No está en el juego», Lucía cortó, su voz firme. «Y antes de que preguntes, no es tuyo». Alejandro asintió sintiendo una mezcla confusa de alivio y decepción. Sabía que no tenía derecho a sentirse así. «Lucía, quiero ayudar», dijo, inclinándose un poco más cerca de ella. «Por favor, déjame hacer algo, cualquier cosa». Lucía lo estudió por un largo momento, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. «¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué ahora? Es culpa.
¿O solo quieres limpiar tu conciencia antes de partir a tu luna de miel? Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Alejandro se encontró sin respuesta, porque, honestamente, él mismo no sabía exactamente por qué. ¿Era culpa? Ciertamente, pero había algo más, algo que no podía nombrar. No lo sé, admitió finalmente. Solo sé que no puedo seguir adelante sabiendo que estás pasando por dificultades, no cuando podría hacer algo al respecto. Lucía suspiró, pareciendo de repente muy cansada. Alejandro, tienes una nueva vida ahora, una esposa, un futuro por delante. ¿Qué exactamente crees que puedes hacer? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Alejandro se encontró pensando en Daniela, en su reciente matrimonio, en los planes que habían hecho juntos, y luego, en Lucía, en todo lo que habían compartido, en los sueños que habían construido juntos. «Puedo ofrecerte un empleo», dijo finalmente. «En mi empresa, algo en el área de arquitectura sustentable. Siempre fuiste brillante en eso, Lucía. Sería una oportunidad para retomar tu carrera». Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Un empleo? ¿En tu empresa? Alejandro, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? Sé que parece una locura, admitió. Pero piénsalo. Sería una oportunidad de hacer lo que amas, de tener estabilidad financiera para ti y tu hijo. ¿Y trabajar codo a codo contigo todos los días?, cuestionó Lucía, su voz cargada de escepticismo. Con tu esposa probablemente preguntándose quién es la exnovia embarazada que de repente apareció en la vida de ustedes. Alejandro se encogió internamente. No había pensado en las implicaciones, en la complejidad que esta decisión traería para todas las partes involucradas. Yo no pensé en eso, admitió. Claramente, respondió Lucía, pero su voz había perdido un poco de la dureza anterior. Alejandro, agradezco la intención, de verdad, pero no puedo aceptar, sería demasiado complicado. Alejandro asintió lentamente, comprendiendo. Entiendo, pero Lucía, por favor, déjame ayudar de alguna forma. No tiene que ser un empleo. Tal vez pueda ponerte en contacto con algunas personas del ramo, darte algunas referencias. Lucía pareció considerar la oferta por un momento. Eso podría funcionar, dijo finalmente. Pero Alejandro, necesito que entiendas una cosa. No estoy buscando reavivar nada del pasado. No puedo. Las palabras de ella lo golpearon con fuerza, aunque sabía que eran verdaderas y necesarias. Lo sé, respondió suavemente. No es eso lo que estoy ofreciendo. Solo quiero hacer lo correcto. Lucía lo estudió un momento más antes de asentir. Está bien, acepto tu ayuda con los contactos. Pero Alejandro, después de esto, necesitamos seguir nuestros caminos separados, por el bien de todos. Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta, pero sabía que ella tenía razón. Entiendo, y respeto tu decisión. Se quedaron en silencio por unos instantes, el peso de todo lo dicho y no dicho flotando entre ellos. Finalmente Lucía se levantó, una mano apoyada en la espalda para ayudar con el peso del embarazo. Necesito irme, dijo. Tengo un turno en el café dentro de poco. Alejandro se levantó también, luchando contra el impulso de ayudarla. Claro, yo me pondré en contacto con algunas personas hoy mismo, lo prometo. Lucía asintió. Gracias, Alejandro, de verdad. Cuando ella se dio la vuelta para irse, Alejandro sintió un impulso repentino. Lucía, la llamó, haciendo que se detuviera y mirara hacia atrás. Yo lo siento mucho por todo. Los ojos de ella se suavizaron por un momento. Lo sé, Alejandro, lo sé. Y con eso se fue, caminando lentamente por el sendero del parque. Alejandro la observó partir, sintiendo como si una parte de él se estuviera yendo con ella. Mientras regresaba a su auto, Alejandro se encontró en un torbellino de emociones. Alivio por haber finalmente hablado con Lucía, culpa por todo lo que ella había pasado, preocupación por el futuro, y enterrado bajo todo eso, un sentimiento que no se atrevía a nombrar,
un eco de algo que pensaba haber dejado en el pasado. Sentado en su auto de lujo, Alejandro miró el reloj. Era casi mediodía. Daniela estaría esperándolo para el almuerzo. Su nueva vida, su presente, lo aguardaba. Pero mientras encendía el motor no podía dejar de pensar en Lucía, en su pasado y en el camino que lo había llevado hasta allí. Con un profundo suspiro, Alejandro puso el auto en marcha. Tenía promesas que cumplir, tanto para Lucía como para Daniela, y mientras conducía de regreso a la ciudad, se preguntaba si sería capaz de honrar ambas sin lastimar a nadie en el proceso. El futuro, que hasta hacía pocos días parecía tan claro y definido, ahora se presentaba como un camino nebuloso e incierto. Alejandro sabía que las decisiones que tomara en las próximas semanas moldearían no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de estar preparado para esa responsabilidad. El trayecto de regreso a casa fue un borrón para Alejandro. Las calles concurridas de Ciudad de México pasaban como un escenario distante, mientras su mente revivía cada momento de la conversación con Lucía. El peso de las revelaciones, de las promesas hechas y de las emociones despertadas lo consumía por completo. Cuando finalmente estacionó en el garaje de su lujoso edificio, Alejandro se dio cuenta de que había conducido en automático, sin prestar realmente atención al camino. Permaneció sentado en el auto por unos minutos, tratando de organizar sus pensamientos y emociones antes de enfrentar a Daniela. El elevador panorámico subía lentamente, cada piso pasando como si estuviera contando los segundos para un confrontamiento inevitable. Alejandro sabía que no podría ocultar la verdad a Daniela por mucho más tiempo. La culpa lo corroía, y temía que cuanto más tardara, peor sería la reacción de ella. Al entrar al apartamento, fue recibido por el aroma de comida recién preparada. Daniela estaba en la cocina, terminando de arreglar la mesa para el almuerzo. Ella levantó la mirada al oírlo entrar, una sonrisa formándose en sus labios. «Hola, amor. Pensé que no llegarías a tiempo. ¿Cómo estuvo la carrera?» Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. Una mentira más para la lista. «Fue esclarecedora», respondió optando por una media verdad. Daniela lo estudió por un momento, su sonrisa vacilando ligeramente. «Ale, ¿está todo bien? Pareces perturbado». Alejandro respiró hondo. Era ahora o nunca. «Daniela, tenemos que hablar». El tono serio en su voz hizo que la sonrisa de Daniela desapareciera por completo. Ella apagó el fuego bajo la olla que estaba cocinando y se volvió para enfrentarlo. «¿Qué está pasando, Alejandro?» Él la guió suavemente hasta la sala de Mindorism Estar, donde se sentaron en el sofá. Alejandro podía sentir su corazón latiendo fuerte en su pecho, las palmas de las manos sudando. «¿Recuerdas cuando dije que tenía algunas cosas que resolver antes de la luna de miel?», comenzó, su voz temblando ligeramente. Daniela asintió, sus ojos fijos en él, una mezcla de preocupación y aprensión en su mirada. «No era exactamente sobre trabajo», continuó Alejandro. «En realidad era sobre alguien de mi pasado». Vio cómo el rostro de Daniela palidecía, pero ella permaneció en silencio, esperando que él continuara. Alejandro entonces comenzó a contarlo todo. Sobre ver a Lucía en la boda, sobre la llamada, sobre el encuentro en el parque esa mañana. Habló sobre la situación difícil de Lucía, sobre el embarazo, sobre su deseo de ayudarla. A medida que las palabras fluían, podía ver una miríada de emociones pasando por el rostro de Daniela. Shock, dolor, ira, confusión. Cuando finalmente terminó, un silencio pesado cayó sobre ellos. Daniela se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. Se quedó de espaldas a él por largos momentos, sus hombros visiblemente tensos. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó finalmente, su voz baja y controlada. Alejandro se levantó, dando un paso vacilante hacia ella. «Yo no sabía cómo. Todo sucedió tan rápido y yo estaba confundido, tratando de entender mis propios sentimientos». Daniela se volvió para enfrentarlo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Tus sentimientos? Alejandro, acabamos».
de casarnos. ¿Qué tipo de sentimientos podrías estar teniendo por una exnovia? La pregunta lo golpeó como una bofetada. Alejandro se encontró luchando para hallar las palabras correctas. No es eso, Daniela. Solo me sentí responsable, culpable por todo lo que ella pasó. ¿Y crees que ofrecerle un empleo en tu empresa va a resolver eso?, cuestionó Daniela, su voz elevándose ligeramente. ¿Pensaste en las implicaciones? ¿En lo que diría la gente? Alejandro bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus acciones. Lo sé, fue una idea impulsiva. No estaba pensando con claridad. Daniela dejó escapar una risa amarga. Claramente no. Alejandro, entiendo que quieras ayudar, pero hay límites. Hay fronteras que no deberían cruzarse, especialmente tan pronto en nuestro matrimonio. Hizo una pausa, respirando profundo como para calmarse. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave, pero cargada de dolor. Lo que más me duele es que me ocultaste esto. Que mentiste repetidamente. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? Las palabras de ella lo golpearon profundamente. Alejandro sintió el peso total de sus acciones, el daño que había causado a la confianza, que era la base de su relación. Lo siento mucho, Daniela, dijo, su voz quebrada. Nunca quise lastimarte. Yo solo quería hacer lo correcto. Daniela lo miró por largos momentos, como si tratara de descifrar algo en sus ojos. ¿Y qué es lo correcto, Alejandro? ¿Ayudar a tu exnovia a costa de tu matrimonio? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada y cargada de implicaciones. Alejandro se encontró sin respuesta, porque honestamente no lo sabía. La línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre el pasado y el presente, nunca había parecido tan borrosa. No lo sé, admitió finalmente. Solo sé que no puedo dar la espalda a alguien que necesita ayuda, especialmente a alguien que fue tan importante para mí en el pasado. Daniela cerró los ojos por un momento, como si tratara de procesar todo. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en su mirada que Alejandro no había visto antes. Bien, dijo, su voz firme. Si realmente quieres ayudar, lo haremos juntos, de forma transparente y con límites claros. Alejandro la miró, sorprendido. ¿Tú quieres ayudar? Daniela se encogió de hombros, un gesto que parecía más resignado que cualquier otra cosa. Quiero nuestro matrimonio, Alejandro, y si eso significa lidiar con los fantasmas de tu pasado, entonces que así sea, pero con una condición. Lo que sea, respondió Alejandro prontamente. Nada de empleos en tu empresa, nada de contacto directo constante. Vamos a encontrar una forma de ayudar a Lucía que no ponga en riesgo nuestra relación. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de alivio y admiración por la fortaleza de Daniela. Gracias, dijo suavemente. Te amo, Daniela. Lo sabes, ¿verdad? Daniela lo miró, una pequeña sonrisa triste formándose en sus labios. Lo sé, pero a veces, Alejandro, el amor no es suficiente. Necesitamos confianza, honestidad y respeto mutuo. Ella se acercó a él, colocando una mano en su rostro. Quiero que nuestro matrimonio funcione, de verdad, pero necesitas estar totalmente comprometido, sin más secretos, sin más mentiras. ¿Puedes prometerme eso? Alejandro cubrió la mano de ella con la suya, sintiendo el peso del momento. Lo prometo, Daniela, sin más secretos. Vamos a enfrentar esto juntos. Se abrazaron, un abrazo que llevaba el peso de las revelaciones del día, pero también la promesa de un nuevo comienzo. Alejandro sabía que tenía mucho que hacer para reconstruir la confianza de Daniela, para equilibrar su deseo de ayudar a Lucía con su compromiso con su matrimonio. Mientras se separaban, Daniela se secó una lágrima solitaria. Creo que nuestro almuerzo se enfrió, comentó, tratando de aliviar un poco la tensión. Alejandro sonrió levemente. ¿Qué tal si pedimos una pizza, como en los viejos tiempos? Daniela asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Parece una buena idea.
Mientras Daniela iba a hacer el pedido, Alejandro se encontró mirando por la ventana, hacia la ciudad que se extendía abajo. Sabía que los días por venir serían desafiantes. Tendría que navegar cuidadosamente entre su pasado y su presente, entre sus obligaciones y sus deseos. El teléfono en su bolsillo pesaba como plomo. Todavía necesitaba cumplir su promesa a Lucía, hacer los contactos que había prometido. Pero ahora, con Daniela consciente de todo, sabía que cada paso tendría que ser cuidadosamente pensado y discutido. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de las responsabilidades sobre sus hombros. Había abierto una puerta que ya no podría cerrar. Ahora todo lo que podía hacer era seguir adelante, esperando que sus decisiones fueran las correctas, no solo para él, sino para todos los involucrados. La voz de Daniela lo llamó desde la cocina, preguntando por los sabores de la pizza. Alejandro sonrió, agradecido por este pequeño momento de normalidad en medio del caos. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero con Daniela a su lado, tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una forma de hacer que todo funcionara. Mientras se unía a Daniela en la cocina, Alejandro hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Haría lo posible para honrar sus compromisos, tanto con su pasado como con su presente, y en el proceso esperaba redescubrir el hombre que realmente quería ser. Los días que siguieron a la conversación con Daniela fueron un ejercicio de equilibrio para Alejandro. Cada movimiento, cada decisión parecía cargada de significado y potenciales consecuencias. El apartamento, antes un refugio de comodidad y lujo, ahora parecía un campo minado emocional, con silencios tensos y miradas cargadas de significados no dichos. En una mañana particularmente soleada, Alejandro se encontraba en su despacho en casa, el teléfono en manos, vacilando antes de hacer la llamada que había prometido. Daniela estaba en la sala contigua y podía oír el suave murmullo de la televisión. Respirando hondo, finalmente marcó el número. «Hola, Ernesto, soy Alejandro Velasco». La voz del otro lado de la línea era cálida, pero con un toque de sorpresa. «Alejandro, qué sorpresa tan agradable. ¿En qué puedo ayudarte?» Alejandro se acomodó en la silla, sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de tener. «Ernesto, necesito un favor. Tengo una arquitecta extremadamente talentosa que está buscando una oportunidad. Pensé que tal vez podrías...» «Claro, claro», Ernesto lo interrumpió entusiasmado. «Cualquier recomendación tuya es bienvenida. ¿Quién es ella?» Alejandro dudó por un momento. «Lucía Martínez. Tiene un historial impresionante en proyectos sustentables». Hubo un breve silencio del otro lado de la línea. «Lucía Martínez, el nombre me es familiar. ¿No era tu exnovia?» «Sí», completó Alejandro sintiéndose incómodo, «pero eso fue hace mucho tiempo. Lo importante es que es realmente talentosa y está necesitando una oportunidad». Ernesto carraspeó. «Entiendo. Bueno, ciertamente puedo echar un vistazo a su currículum. Dile que se ponga en contacto con mi secretaria para programar una entrevista». Alejandro sintió un alivio momentáneo. «Gracias, Ernesto. Esto significa mucho». Después de colgar, Alejandro se quedó sentado por unos momentos, asimilando lo que acababa de hacer. Era un paso en la dirección correcta, pero sabía que aún había un largo camino por delante. Daniela apareció en la puerta del despacho, sus ojos inquisitivos. Era sobre Lucía. Alejandro asintió, sintiéndose agradecido por la apertura que Daniela estaba demostrando. «Sí, hablé con un antiguo colega sobre una posible entrevista para ella». Daniela entró en el despacho, sentándose en la silla frente al escritorio de Alejandro. «¿Y cómo te sientes al respecto?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Alejandro se dio cuenta de que estaba tan enfocado en hacer lo correcto que apenas se había detenido a reflexionar sobre sus propios sentimientos. «Me siento aliviado, creo», respondió tras un momento de reflexión, como si estuviera empezando a reparar algo que ha estado roto por mucho tiempo. Daniela lo estudió por un largo momento antes de hablar. «Alejandro, necesito que seas completamente
honesto conmigo. ¿Estos sentimientos son solo de culpa y responsabilidad o hay algo más? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de implicaciones. Alejandro sintió su corazón acelerarse, sabiendo que su respuesta podría cambiarlo todo. Yo, comenzó, buscando las palabras correctas. Me importa Lucía, Daniela. No puedo negarlo. Ella fue una parte importante de mi vida por mucho tiempo. Pero lo que siento ahora es principalmente preocupación y un deseo de ayudar. No es amor romántico. Si es eso lo que estás preguntando. Daniela dejó escapar un suspiro, una mezcla de alivio y aprensión en su expresión. Aprecio tu honestidad, Alejandro, pero necesito que entiendas que esta situación es difícil para mí también. Ver a mi marido tan preocupado por una exnovia no es fácil. Alejandro se levantó rodeando el escritorio para arrodillarse junto a la silla de Daniela. Tomó las manos de ella entre las suyas, mirándola a los ojos. Lo sé y lo siento por ponerte en esta posición. Has sido increíblemente comprensiva y fuerte. Te amo, Daniela. Eres mi presente y mi futuro. Lo que estoy haciendo por Lucía es sobre arreglar errores del pasado, no sobre revivir algo antiguo. Daniela apretó sus manos en respuesta, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Quiero creer eso, Alejandro, de verdad, pero llevará tiempo reconstruir completamente la confianza entre nosotros. Alejandro asintió comprendiendo. Lo sé y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que eso suceda. En ese momento el teléfono de Alejandro sonó, rompiendo la intimidad del momento. Miró la pantalla y su corazón dio un vuelco. Era Lucía. Mirando a Daniela, vio cómo la tensión volvía a sus ojos. Con un suspiro, contestó poniendo el altavoz. «Hola, Lucía». La voz de Lucía sonó clara por toda la habitación. «Alejandro, disculpa que te moleste. Yo recibí una llamada de un tal Ernesto sobre una entrevista de trabajo. ¿Fuiste tú?» Alejandro intercambió una rápida mirada con Daniela antes de responder. «Sí, fui yo. Es un antiguo colega, dueño de un despacho de arquitectura bastante respetado. Pensé que podría ser una buena oportunidad para ti». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Lucía habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. «Gracias, Alejandro. Esto significa mucho». «No tienes que agradecer», respondió Alejandro, sintiendo la mirada de Daniela sobre él. «Te mereces esta oportunidad, Lucía. Estoy seguro de que te irá muy bien». «Aún así, gracias. Y, por favor, agradece a tu esposa de mi parte también. Sé que esta situación no debe ser fácil para ella». Alejandro se sorprendió por las palabras de Lucía y vio cómo los ojos de Daniela se abrían ligeramente. «Le transmitiré tu agradecimiento», respondió, intercambiando una mirada significativa con Daniela. «Buena suerte en la entrevista, Lucía». Después de colgar, un silencio pesado cayó sobre el despacho. Daniela fue la primera en romperlo. «Bueno, eso fue inesperado», comentó, su voz neutral. Alejandro asintió, todavía procesando la conversación. «Sí, lo fue. Lucía siempre ha sido perceptiva». Daniela se levantó caminando hasta la ventana. Cuando se volvió hacia Alejandro, había una nueva determinación en sus ojos. «Creo que necesitamos hablar con ella, Alejandro, en persona». La sugerencia tomó a Alejandro completamente por sorpresa. «¿Tú quieres encontrarte con Lucía?» Daniela asintió. «Sí. Si vamos a manejar esta situación, necesitamos hacerlo abiertamente. Nada de secretos, ¿recuerdas? Creo que un encuentro, los tres juntos, puede ayudar a aclarar las cosas y establecer límites claros». Alejandro se quedó momentáneamente sin palabras, admirado por la fuerza y madurez que Daniela estaba demostrando. «¿Estás segura?», preguntó finalmente. «No quiero que te sientas presionada a hacer algo que te incomode». Daniela esbozó una pequeña sonrisa, aunque sus ojos revelaban una mezcla compleja de emociones. «No va a ser cómodo, Alejandro, pero es necesario para todos nosotros». Alejandro se levantó yendo hacia ella y abrazándola. «Eres increíble, ¿sabes? No sé si algún día te mereceré». Daniela se apartó ligeramente,
mirándolo a los timientos ojos. No se trata de merecer, Alejandro. Se trata de elegir todos los días hacer lo correcto. Y ahora estamos eligiendo enfrentar esto juntos. Mientras permanecían abrazados, mirando por la ventana hacia la ciudad abajo, Alejandro sintió una mezcla de aprensión y esperanza. El encuentro que Daniela estaba proponiendo sería, sin duda, uno de los momentos más desafiantes que enfrentarían. Pero tal vez, solo tal vez, era exactamente lo que todos necesitaban para seguir adelante. La tarde avanzaba lentamente, el sol comenzando su descenso en el horizonte de Ciudad de México. Las sombras se alargaban, creando un juego de luz y oscuridad que parecía reflejar perfectamente el torbellino emocional que Alejandro estaba viviendo. Mientras él y Daniela discutían los detalles del encuentro propuesto con Lucía, Alejandro no podía evitar sentir una punzada de ansiedad. Sabía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, donde el pasado y el presente colisionarían de una forma que podría cambiarlo todo. Pero mirando a Daniela, viendo su fuerza y determinación, Alejandro sintió una renovada confianza. Cualquiera que fuese el resultado de este encuentro, lo enfrentarían juntos, y tal vez en ese proceso todos encontrarían un camino hacia la sanación y hacia un nuevo comienzo. El café elegido para el encuentro era un lugar neutral, un pequeño establecimiento en la colonia Roma, lejos de los intiosantos círculos sociales habituales de Alejandro y Daniela. El ambiente acogedor, con sus paredes de ladrillo expuesto y el aroma de café recién molido, contrastaba fuertemente con la tensión que flotaba en el aire. Alejandro y Daniela llegaron primero, eligiendo una mesa discreta en el rincón. Daniela ajustaba nerviosamente la correa de su bolso, mientras Alejandro no podía dejar de mirar hacia la puerta. El silencio entre ellos era palpable, cargado de ansiedad y expectativa. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Alejandro por enésima vez, su voz baja y preocupada. Daniela asintió, una pequeña sonrisa forzada en sus labios. Sí, lo estoy. Necesitamos enfrentar esto de frente, Alejandro. Solo así podremos seguir adelante. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta del café se abrió. Lucía entró, su mirada recorriendo el ambiente hasta encontrar a la pareja. Por un momento, pareció dudar, como si considerara dar media vuelta y salir. Pero entonces, con un profundo suspiro visible incluso a distancia, caminó hacia la mesa. Alejandro se levantó instintivamente, una mezcla de cortesía y nerviosismo. Daniela lo siguió, su rostro una máscara de calma, aunque sus ojos revelaban una tormenta de emociones. «Hola», dijo Lucía suavemente, su mano inconscientemente reposando sobre su barriga prominente. «Gracias por invitarme». Alejandro hizo un gesto hacia la silla vacía. «Por favor, siéntate. ¿Quieres algo de beber?». Lucía negó con la cabeza, sentándose cuidadosamente. «No, gracias. Ya tomé mi cuota de café hoy». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Los tres se miraban, cada uno esperando que el otro comenzara a hablar. Finalmente, fue Daniela quien rompió el hielo. «Lucía», comenzó, su voz sorprendentemente firme. «Primero, quiero que sepas que fue idea mía que nos reuniéramos así. Pensé que sería importante para todos nosotros tener esta conversación, cara a cara». Lucía asintió, sus ojos moviéndose entre Daniela y Alejandro. «Agradezco la iniciativa y lamento toda esta situación. Nunca fue mi intención causar problemas en su matrimonio». Alejandro se movió incómodamente en su silla. «La culpa no es tuya, Lucía. Fui yo quien complicó las cosas al no ser honesto desde el principio». Daniela tocó ligeramente el brazo de Alejandro, un gesto que no pasó desapercibido para Lucía. «Estamos aquí para aclarar las cosas y establecer algunos límites claros», continuó Daniela. «Alejandro me contó sobre tu situación y sobre su deseo de ayudar. Yo entiendo ese deseo, pero necesito estar segura de que todos estamos en la misma página». Lucía miró directamente a Daniela, una expresión de respeto en sus ojos. «Admiro tu fortaleza, Daniela. Muchas mujeres no habrían manejado esta situación con tanta gracia.
Quiero que sepas que no tengo ninguna intención de interferir en su matrimonio. Lo que Alejandro y yo tuvimos, eso quedó en el pasado. Alejandro sintió un nudo en 1900, el pecho con las palabras de Lucía, una mezcla compleja de alivio y una punzada de algo que no se atrevía a nombrar. Agradezco tu honestidad, respondió Daniela, y quiero que sepas que a pesar de las circunstancias, apoyo la decisión de Alejandro de ayudarte, pero necesito que sea de una forma que no comprometa nuestra relación. Lucía asintió enfáticamente. Claro, entiendo completamente. De hecho, yo estaba pensando en rechazar la oferta de empleo. Alejandro se inclinó hacia adelante, sorprendido. ¿Qué? ¿Pero por qué? Es una gran oportunidad, Lucía. Lucía suspiró, pasando la mano por su barriga en un gesto casi inconsciente. Es complicado, Alejandro. Sí, es una gran oportunidad, pero no quiero que parezca que me estoy aprovechando de la situación. Además, con el bebé en camino, no sé si podré asumir un trabajo de tiempo completo tan pronto. Daniela sorprendió a todos, incluyendo a sí misma, cuando habló. ¿Y si encontráramos una forma de hacer esto viable para ti? ¿Tal vez un arreglo de medio tiempo inicialmente o trabajo remoto? Alejandro miró a su esposa, una mezcla de sorpresa y admiración. En sus ojos, Lucía parecía igualmente impactada. ¿Ustedes harían eso por mí?, preguntó Lucía, su voz quebrada por la emoción. Daniela respiró hondo antes de responder. Mira, Lucía, no voy a fingir que esta situación es fácil para mí, pero tampoco puedo ignorar que estás pasando por un momento difícil. Si podemos ayudar de una forma que beneficie a todos, ¿por qué no intentarlo? Alejandro tomó la mano de Daniela, por debajo de la mesa, apretándola suavemente en un gesto de agradecimiento y apoyo. Lucía se secó una lágrima que amenazaba con caer. Yo no sé qué decir. Gracias, de verdad. Ustedes dos son personas increíbles. El resto del encuentro fluyó de manera sorprendentemente natural. Discutieron posibilidades, establecieron límites claros y poco a poco, la tensión inicial fue disipándose. Cuando finalmente se despidieron, había un sentido de entendimiento mutuo flotando en el aire. En el camino de regreso a casa, Alejandro y Daniela permanecieron en silencio por unos minutos, cada uno absorbiendo los eventos de la tarde. «Fuiste increíble allí dentro», finalmente dijo Alejandro, mirando a Daniela con admiración. «No sé si yo tendría la misma fortaleza en tu lugar». Daniela esbozó una pequeña sonrisa, aunque sus ojos revelaban el cansancio emocional del encuentro. No fue fácil, Alejandro. Todavía no lo es, pero creo que hicimos lo correcto hoy. Alejandro asintió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Sí, lo hicimos, y prometo, Daniela, que honraré tu confianza. No haré nada que pueda comprometer lo que tenemos. Daniela se volvió hacia él, sus ojos buscando los de él. Lo sé, Alejandro. Es por eso que te amo, porque a pesar de todo, siempre intentas hacer lo correcto. Mientras el auto avanzaba por las calles de Ciudad de México, Alejandro reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en las últimas semanas. Lo que comenzó como un encuentro casual en su boda se había transformado en un viaje de autodescubrimiento, perdón y crecimiento. Sabía que el camino por delante aún sería desafiante. Habría momentos de duda, de celos, tal vez incluso de arrepentimiento. Pero mirando a Daniela, sintiendo la fuerza del amor y la confianza que compartían, Alejandro sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de Ciudad de México en tonos de naranja y rosa. Era un nuevo comienzo, no solo para Lucía, sino para todos ellos. Un comienzo basado en la honestidad, la compasión y el coraje de enfrentar el pasado para construir un futuro mejor. Alejandro respiró hondo, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía semanas. Cualquiera que fuese el desafío que el mañana trajera, sabía que lo enfrentaría con Daniela a su lado, y eso, se dio cuenta, era todo lo que realmente importaba. Las semanas siguientes al encuentro en el café trajeron una nueva dinámica a la vida de Alejandro y Daniela.
El apartamento, antes tenso y silencioso, ahora parecía respirar con una energía renovada. Las conversaciones fluían más libremente y poco a poco la pareja redescubría la complicidad que los había unido inicialmente. En una soleada mañana de sábado, Alejandro despertó con el aroma de café recién hecho y el sonido suave de Daniela tarareando en la cocina. Sonrió recordando los primeros días de noviazgo, cuando escenas como esta eran comunes. «Buenos días, dormilón», sonrió Daniela al verlo entrar en la cocina, su cabello aún despeinado por el sueño. «Pensé en prepararnos un desayuno especial. ¡Soy!». Alejandro la abrazó por detrás, depositando un beso suave en su cuello. ¿Y cuál es la ocasión? Daniela se giró entre sus brazos, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Bueno, de hecho, tengo una noticia». Alejandro arqueó una ceja, curioso. «¿Una noticia? ¿Buena o mala?» «Buena. Al menos, espero que te parezca buena», respondió Daniela mordiéndose el labio inferior. «¿Recuerdas aquel proyecto de revitalización urbana que mencioné hace unos meses?» Alejandro asintió, recordando vagamente a Daniela comentando sobre un ambicioso proyecto de su ONG para transformar áreas degradadas de la ciudad en espacios comunitarios. «Bueno», continuó Daniela, «conseguimos el financiamiento, y no solo eso, quieren que yo lidere el proyecto». Los ojos de Alejandro se abrieron de sorpresa y orgullo. «Daniela, eso es increíble. Felicidades, mi amor». La abrazó fuertemente, girándola en la pequeña cocina. Daniela rió, pero Alejandro notó un rastro de vacilación en su voz. «Hay algo más», dijo ella cuando él la volvió a poner en el suelo. «El proyecto exigirá que viaje bastante en los próximos meses, principalmente al sur del país». Alejandro sintió un nudo en el pecho. La idea de Daniela lejos por largos periodos lo preocupaba, especialmente considerando todo lo que habían pasado recientemente. Pero sabía cuánto significaba este proyecto para ella. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, tratando de mantener la voz neutral. «Probablemente una semana por mes, al menos al principio», respondió Daniela, estudiando cuidadosamente la reacción de Alejandro. «Sé que el momento no es el ideal con todo lo que ha pasado». Alejandro la interrumpió gentilmente, sosteniendo su rostro entre las manos. «Daniela, esta es una oportunidad increíble para ti. Claro que te voy a extrañar, pero estoy increíblemente orgulloso. Te lo mereces». Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas de alivio y gratitud. «Gracias por entender. Prometo que lo haremos funcionar. Podemos usar el tiempo entre viajes para realmente reconectarnos». Alejandro sonrió, atrayéndola para otro abrazo. «No puedo esperar». Mientras desayunaban, discutiendo animadamente los detalles del proyecto, el teléfono de Alejandro sonó. Era un número desconocido. «Hola», contestó frunciendo el ceño. «Alejandro, soy Lucía». Alejandro sintió que Daniela se tensaba a su lado, sus ojos fijos en él. Puso el teléfono en altavoz, un gesto automático de transparencia. «Lucía, ¿todo bien? ¿Pasó algo?». La voz de Lucía sonaba agitada. «Disculpa por llamar un sábado, pero tuve la entrevista con Ernesto ayer y, bueno, me ofrecieron el empleo». Alejandro y Daniela intercambiaron miradas sorprendidas. «Lucía, eso es genial. ¡Felicidades!», exclamó Alejandro. «Gracias», respondió Lucía, pero había una nota de preocupación en su voz. «El problema es, quieren que empiece el lunes. Sé que es muy sobre la marcha, especialmente considerando mi situación, pero es una oportunidad que no puedo dejar pasar». Alejandro podía escuchar la lucha interna en la voz de Lucía. «Entiendo tu preocupación, pero Lucía, te mereces esta oportunidad. Estoy seguro de que podemos encontrar una forma de que funcione». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «De hecho, me preguntaba si conocen alguna niñera confiable. Sé que es mucho pedir, pero con el bebé llegando pronto y este nuevo empleo». Alejandro miró a Daniela inseguro sobre cómo proceder. Para su sorpresa, fue Daniela quien tomó la iniciativa. «Lucía, soy Daniela. Mira,
Tengo una amiga que trabaja en cuidado infantil. Puedo pedirle que se ponga en contacto contigo si quieres. El alivio en la voz de Lucía era palpable. En serio, eso sería maravilloso, Daniela. Muchas gracias. Después de colgar, Alejandro miró a Daniela con admiración. Sigue sorprendiéndome, ¿sabes? Daniela se encogió de hombros, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Todos estamos tratando de hacer lo correcto, ¿no? Además, con mis viajes acercándose, me siento mejor sabiendo que tendrás menos de qué preocuparte aquí. Alejandro la atrajo hacia sí, besándola suavemente. Te amo, ¿sabes? Más que nunca. El resto del día pasó en un borrón de planificación y expectativa. Alejandro y Daniela discutieron los desafíos que vendrían con sus nuevas situaciones, los viajes de ella, el nuevo empleo de Lucía, los cambios en sus rutinas. Pero en medio de todas las incertidumbres, había una sensación palpable de esperanza y renovación. Por la noche, sentados en la terraza y observando las luces de pino en cinto la ciudad, Alejandro reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Lo que comenzó como una crisis se había transformado en una oportunidad de crecimiento, no solo para él, sino para todos a su alrededor. ¿En qué estás pensando?, preguntó Daniela, acurrucándose más cerca de él. Alejandro sonrió, abrazándola. En lo afortunados que somos, en cómo a veces las cosas necesitan desmoronarse un poco para que podamos reconstruirlas de forma aún más fuerte. Daniela asintió, comprendiendo. ¿Sabes? Por un momento, cuando todo comenzó, tuve miedo de que pudiéramos perderlo todo. Pero ahora siento que hemos ganado mucho más de lo que jamás imaginé. Alejandro besó la parte superior de su cabeza, sintiendo una ola de gratitud invadirlo. Tienes razón. Y prometo, Daniela, que valoraré esto todos los días. Trabajaré para ser el hombre que mereces, el esposo que prometí ser. Mientras la pareja permanecía abrazada, observando la ciudad abajo, Alejandro sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Los desafíos que vendrían, los viajes de Daniela, la nueva dinámica con Lucía, los cambios en sus carreras, parecían menos atemorizantes ahora, porque sabía que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. El futuro, que antes parecía nebuloso e incierto, ahora brillaba con posibilidades. Alejandro sabía que el camino por delante no sería siempre fácil, pero por primera vez en semanas, se sentía verdaderamente optimista. Con Daniela a su lado y una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida, estaba listo para abrazar lo que sea que el destino le estuviera reservado. La noche avanzaba, y con ella la promesa de un nuevo amanecer. Un amanecer lleno de desafíos, sí, pero también de amor, comprensión y la fortaleza que viene de enfrentar las adversidades juntos. Y para Alejandro y Daniela, eso era más que suficiente. Era todo lo que necesitaban. El otoño llegó a Ciudad de México, trayendo consigo una brisa fresca y la promesa de cambio. Para Alejandro, Daniela y Lucía, los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones y adaptaciones. Ahora, con las hojas cambiando de color allá afuera, sus vidas también parecían estar entrando en una nueva estación. Alejandro estaba en su oficina, revisando algunos documentos, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Daniela. Acabo de aterrizar. No puedo esperar para verte y contarte todas las novedades. Te amo. Una sonrisa se extendió por el rostro de Alejandro. Daniela estaba regresando de su tercer viaje al sur del país, donde el proyecto de revitalización urbana avanzaba a toda máquina. Aunque las separaciones temporales eran desafiantes, habían encontrado un ritmo que funcionaba para ambos. Las reuniones por videollamada todas las noches y los mensajes constantes los mantenían conectados, y los momentos juntos se habían vuelto aún más preciosos. Mientras se preparaba para salir de la oficina más temprano para recoger a Daniela, en el aeropuerto Alejandro recibió otro mensaje, esta vez de Lucía. Alejandro, disculpa la molestia, pero podríamos hablar en persona mañana. Tengo algunas novedades sobre el trabajo y, bueno, otras cosas. Alejandro sintió una punzada de preocupación.
Aunque las cosas se habían calmado considerablemente en los últimos meses, con Lucía adaptándose bien al nuevo empleo y su embarazo progresando sin complicaciones, aún se sentía responsable por su bienestar. Claro, Lucía, ¿qué tal si almorzamos juntos? Podemos encontrarnos en aquel restaurante cerca de tu oficina. La respuesta llegó rápidamente. Perfecto, gracias, Alejandro. En el camino al aeropuerto, Alejandro reflexionó sobre cómo habían cambiado las dinámicas. La tensión inicial había dado paso a un entendimiento mutuo entre todos los involucrados. Daniela, sorprendentemente, se había convertido en una especie de mentora para Lucía, ofreciendo consejos sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal. Y Lucía, por su parte, mostraba un genuino respeto por el matrimonio de Alejandro y Daniela, manteniendo límites claros en sus interacciones. El reencuentro con Daniela en el aeropuerto fue cálido y emocionante. Mientras conducían de regreso a casa, ella hablaba animadamente sobre el progreso del proyecto. «Tendrías que ver, Ale», decía Daniela, sus ojos brillando de entusiasmo. «La comunidad está totalmente involucrada. Estamos transformando, no solo el espacio físico, sino la vida de las personas». Alejandro sonrió, sintiéndose orgulloso. «Eso es increíble, mi amor. Estás haciendo la diferencia real con la que siempre soñaste». Daniela tomó su mano, entrelazando sus dedos. «¿Sabes? En medio de todo este trabajo, me di cuenta de algo importante». «¿Qué?», preguntó Alejandro curioso. «Que no importa cuán gratificante sea el trabajo, el mejor momento de mi día es cuando vuelvo a ti», respondió ella, su voz suave. Alejandro sintió su corazón calentarse con las palabras de ella. Habían pasado por tantas cosas en los últimos meses, y sin embargo, su amor parecía más fuerte que nunca. Llegando a casa, mientras Daniela deshacía las maletas, Alejandro mencionó la petición de Lucía para encontrarse. «Quiere hablar conmigo mañana», explicó. «Parece que tiene algunas novedades». Daniela detuvo lo que estaba haciendo, mirando a Alejandro con expresión pensativa. «¿Crees que está todo bien con ella?» Alejandro se encogió de hombros. «Espero que sí». Parecía, no sé, un poco ansiosa en el mensaje. Daniela se acercó abrazándolo por detrás. «Bueno, sea lo que sea, estoy segura de que lo resolverán. Has sido un gran apoyo para ella, Ale». Alejandro se giró en el abrazo, enfrentando a Daniela. «Y tú has sido increíble en todo este proceso. No sé si muchas esposas habrían manejado todo esto tan bien como tú». Daniela sonrió, un poco melancólica. «No voy a mentir y decir que fue fácil, pero aprendí mucho sobre mí misma, sobre nosotros en este proceso. Y ¿sabes qué? Creo que somos más fuertes por ello». Pasaron el resto de la noche recordando los últimos meses, riendo de los pequeños cambios en sus vidas y haciendo planes para el futuro. Cuando finalmente fueron a dormir, Alejandro se sentía agradecido por todo lo que habían superado juntos. A la mañana siguiente, Alejandro despertó temprano, un poco ansioso por el encuentro con Lucía. Dejó una nota cariñosa para Daniela, que aún dormía recuperándose del jet lag, y salió para el trabajo. El almuerzo llegó más rápido de lo que esperaba. Al entrar en el restaurante, Alejandro divisó a Lucía ya sentada en una mesa en la esquina. Su barriga de 8 meses era prominente y había un aura de serenidad a su alrededor que no había visto antes. «Hola, Lucía», la saludó sentándose. «¿Cómo estás?». Lucía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Estoy bien, Alejandro. De hecho, estoy genial». Hicieron sus pedidos y, mientras esperaban, Lucía comenzó a hablar. «Primero quería agradecerte nuevamente. Este empleo cambió mi vida, no solo financieramente, sino que me dio un propósito, una dirección». Alejandro asintió, feliz de ver el impacto positivo. «Me alegra oír eso. Te lo mereces, Lucía». Lucía respiró hondo antes de continuar. «Pero no fue solo por eso que pedí hablar contigo. Alejandro, Sayuki conocía a alguien». Alejandro sintió una mezcla de sorpresa y alivio. «Eso es genial, Lucía. ¿Quién es él?» «Se llama Manuel. Es arquitecto también. Trabajamos juntos en un proyecto».
Ha sido increíble, comprensivo sobre mi situación, cariñoso, paciente. Alejandro podía ver el brillo en los ojos de Lucía mientras hablaba de Manuel. Era un brillo que reconocía, el mismo que veía en los ojos de Daniela. «Estoy muy feliz por ti, Lucía. De verdad», dijo Alejandro sinceramente. Lucía sonrió, pero luego su expresión se volvió seria. «Hay algo más, Alejandro. Manuel recibió una propuesta de trabajo en España y me invitó a ir con él». Alejandro se quedó momentáneamente sin palabras. La idea de Lucía mudándose a otro país, llevándose al bebé, era algo que no había considerado. «Vaya, eso es grande», finalmente logró decir. «¿Y qué piensas de eso?» Lucía pasó la mano por su barriga, un gesto que se había vuelto habitual. «Quiero ir, Alejandro. Es una oportunidad de un nuevo comienzo para mí y para el bebé, pero quería asegurarme de que estuviera bien contigo. Sé que las cosas entre nosotros son complicadas y no quiero que pienses que estoy huyendo o privándote de algo». Alejandro sintió una ola de emociones golpearlo. Gratitud por la consideración de Lucía, un poco de tristeza ante la idea de no estar tan presente en la vida del bebé, pero principalmente una sensación de que todo se estaba acomodando como debía ser. «Lucía, si eso es lo que quieres, entonces te apoyo totalmente», dijo su voz firme. «Te mereces esa felicidad, ese nuevo comienzo. Y en cuanto al bebé, bueno, existen aviones, ¿no? Podemos mantener contacto, hacer visitas». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Gracias, Alejandro. Tu comprensión significa mucho para mí». Continuaron conversando, discutiendo los detalles de la mudanza, los planes para el futuro. Cuando finalmente se despidieron, Alejandro se sintió extrañamente ligero, como si un capítulo que había quedado abierto durante demasiado tiempo finalmente se estuviera cerrando. De vuelta en casa, encontró a Daniela trabajando en su laptop en la terraza. Ella levantó la mirada cuando lo escuchó llegar, una sonrisa curiosa en su rostro. «¿Cómo fue el almuerzo?», preguntó. Alejandro se sentó a su lado, tomando un momento para ordenar sus pensamientos. «Interesante. Lucía conoció a alguien, un arquitecto llamado Manuel». «¿En serio?». Los ojos de Daniela se iluminaron. «Eso es maravilloso». «Sí, lo es», asintió Alejandro. «Y hay más. Le ofrecieron un trabajo en España y ella va a ir con Manuel». Daniela estudió su rostro, buscando signos de cómo se sentía al respecto. «¿Y tú estás bien con eso?». Alejandro reflexionó por un momento. «Sabes, creo que sí. Es lo mejor para ella, para el bebé. Un nuevo comienzo. Y quizás también es lo mejor para nosotros». Daniela tomó su mano, apretándola suavemente. «Estoy orgullosa de ti, Ale, de cómo has manejado todo esto. No muchos hombres habrían actuado con tanta gracia». Alejandro sonrió, sintiendo un profundo agradecimiento por la mujer a su lado. «No habría podido hacerlo sin ti, Daniela. Tu fortaleza, tu comprensión, me has enseñado mucho». Esa noche, mientras Daniela dormía a su lado, Alejandro miró hacia el techo, reflexionando sobre el extraño camino que su vida había tomado en los últimos meses. Lo que comenzó como un encuentro inesperado en su boda se había convertido en un viaje de autodescubrimiento y redención. Y ahora, con Lucía encontrando su propio camino, sentía que un ciclo se estaba cerrando. Pero más importante aún, sentía que su relación con Daniela había alcanzado un nuevo nivel de profundidad y comprensión. Las pruebas que habían enfrentado, lejos de debilitarlos, los habían fortalecido. Con ese pensamiento reconfortante, Alejandro finalmente se dejó llevar por el sueño, agradecido por las lecciones aprendidas y esperanzado por el futuro que les esperaba. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Lucía, con la ayuda de Manuel, comenzó los preparativos para su mudanza a España. Alejandro, cumpliendo su promesa, se aseguró de que tuviera todo el apoyo necesario, desde recomendaciones profesionales hasta ayuda práctica con los trámites. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su oficina,
recibió una llamada de Lucía. Alejandro, quería avisarte, el bebé nació anoche. Alejandro sintió una oleada de emoción. Lucía, ¿están bien? ¿Tú y el bebé? Estamos perfectos, respondió ella, su voz cansada pero feliz. Es una niña, le pusimos Elena. Elena, repitió Alejandro, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Es un nombre hermoso. Quería saber si tú y Daniela quisieran conocerla. Antes de que nos vayamos a España, sería dentro de un mes. Alejandro no dudó. Por supuesto, nos encantaría. Después de colgar, Alejandro se quedó sentado por un momento, asimilando la noticia. Una nueva vida había llegado al mundo, una vida que, de alguna manera, había cambiado el curso de la suya propia. Cuando Daniela regresó a casa esa noche, Alejandro le contó la noticia. Su reacción fue de genuina alegría y emoción. ¿Sabes qué?, dijo Daniela, después de un momento pensativo. Deberíamos comprarle algo especial, un regalo de bienvenida. La visita al hospital para conocer a Elena fue un momento surrealista pero hermoso. La pequeña, con una mata de pelo oscuro y ojos brillantes, parecía mirar al mundo con curiosidad e inteligencia. Lucía, radiante a pesar del cansancio, presentó orgullosamente a su hija. Manuel, un hombre alto y amable con una sonrisa fácil, estaba a su lado, claramente enamorado tanto de la madre como de la bebé. «Es preciosa», dijo Daniela, sosteniendo a Elena en sus brazos con un cuidado reverente. «La más hermosa», asintió Lucía, intercambiando una mirada significativa con Manuel. Mientras observaba la escena, Alejandro sintió una profunda sensación de cierre y paz. Este pequeño ser inocente y nuevo había sido de alguna manera el catalizador para una serie de eventos que habían transformado varias vidas, incluida la suya. «¿Quieres cargarla?», ofreció Daniela, extendiendo a Elena hacia él. Alejandro dudó por un momento, pero luego tomó a la bebé en sus brazos. Era tan ligera, tan frágil y, sin embargo, tan llena de vida y posibilidades. Mientras la miraba, sintió una resolución formarse en su corazón. Haría todo lo posible para estar presente en la vida de esta niña, para ser un apoyo aunque fuera desde la distancia. «Hola, Elena», susurró. «Bienvenida al mundo». Un mes después, Alejandro y Daniela se encontraban en el aeropuerto, despidiendo a Lucía, Manuel y la pequeña Elena. El momento estaba cargado de emociones, pero también de esperanza por el futuro. «Prométeme que nos mantendrás informados», dijo Alejandro, abrazando a Lucía con cuidado, consciente de la bebé en sus brazos. «Lo prometo», asintió Lucía, «y ustedes deben visitarnos una vez que estemos instalados». «Sin duda lo haremos», aseguró Daniela, acariciando suavemente la mejilla de Elena. Mientras veían a la pequeña familia dirigirse hacia la puerta de embarque, Daniela tomó la mano de Alejandro, entrelazando sus dedos con los suyos. «Nus, ¿qué piensas?», preguntó, notando su expresión contemplativa. Alejandro sonrió apretando suavemente su mano. «En cómo a veces los eventos más inesperados pueden llevarnos exactamente a donde necesitamos estar». Daniela asintió, comprendiendo. «Es cierto, cuando pienso en cómo fueron estos últimos meses, todas las emociones, los desafíos, nos hicieron más fuertes», completó Alejandro, «como pareja, como individuos». Saliendo del aeropuerto bajo el cielo claro de Ciudad de México, Alejandro se sintió lleno de una nueva claridad y propósito. El encuentro con Lucía, los dilemas que siguieron, las decisiones que tomó, todo se había combinado para recordarle quién era realmente, qué valores quería defender. «¿Sabes?», dijo, mientras caminaban hacia el estacionamiento. «He estado pensando en ese proyecto que inicié hace unas semanas, el de viviendas sustentables para comunidades de bajos recursos. ¿El que mencionaste a tu padre y él desestimó?». Daniela lo miró con interés. «Ese mismo. Creo que es hora de seguir adelante con él, con o sin la aprobación de mi padre. Es algo en lo que realmente creo, algo que puede marcar la diferencia». Daniela sonrió, una sonrisa llena de orgullo y amor. «Me parece perfecto y cuenta conmigo para lo que necesites». Alejandro se detuvo, volviéndose para mirarla de frente. «Te amo, ¿sabes? Más de lo que jamás pensé posible». «Yo también te amo»,
respondió Daniela, sus ojos brillando con emoción. Y estoy tan orgullosa del hombre en que te has convertido. Mientras continuaban su camino, Alejandro reflexionó sobre el extraño viaje que había sido su vida en 1906, los últimos meses. Lo que comenzó como un momento de crisis en su boda había evolucionado en una profunda transformación personal. Había redescubierto sus pasiones, había enfrentado sus errores del pasado y en el proceso había fortalecido su matrimonio de maneras que nunca hubiera imaginado. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades. Habría desafíos, sin duda, pero Alejandro se sentía preparado para enfrentarlos. Con Daniela a su lado, con las lecciones aprendidas firmemente integradas en su corazón, estaba listo para escribir el próximo capítulo de su historia. Y mientras el sol de la tarde bañaba Ciudad de México en una luz dorada, Alejandro sintió una profunda gratitud por todo lo que había ocurrido, porque a veces los momentos más oscuros son precisamente los que nos llevan hacia la luz. Un año después, Alejandro se encontraba en su nueva oficina, muy diferente de la lujosa suite corporativa que había ocupado anteriormente. Esta era más pequeña, más acogedora. Las paredes cubiertas con planos y dibujos coloridos hechos por niños. A través de la ventana podía ver el avance del proyecto de 1919, viviendas sustentables que había iniciado, ahora en plena construcción. La decisión de separarse de la empresa familiar no había sido fácil. Su padre, Guillermo, inicialmente había reaccionado con incomprensión y enojo, pero con el tiempo, y viendo la pasión y determinación de su hijo, había comenzado a mostrar un reluctante respeto por el camino que Alejandro había elegido. Velasco Arquitectura Sustentable, la nueva firma que Alejandro había fundado, se estaba ganando rápidamente una reputación por sus innovadoras soluciones y su compromiso con el medio ambiente y las comunidades. Trabajar en proyectos que realmente importaban, que mejoraban la vida de las personas, había reavivado en él la pasión por la arquitectura que casi había olvidado. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Daniela entró, su sonrisa tan radiante como siempre, aunque había un brillo especial en sus ojos ese día. ¿Listo para irnos? El avión sale en 3 horas, dijo, acercándose para darle un beso. Alejandro asintió, cerrando su laptop. Estaban a punto de viajar a Barcelona, donde Lucía, Manuel y la pequeña Elena se habían establecido. Sería su primera visita, y la anticipación había estado creciendo durante semanas. Completamente listo, respondió, tomando su chaqueta. Los regalos para Elena. Ya empacados, aseguró Daniela, aunque creo que le compré demasiadas cosas. Alejandro sonrió. La relación entre Daniela y Lucía se había transformado en una amistad genuina, mantenida viva a través de videollamadas regulares y mensajes, y ambos habían asumido con entusiasmo el papel de tíos honorarios de Elena, enviando regalos y siguiendo cada hito de su desarrollo. Mientras salían de la oficina, Alejandro reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en solo un año. El encuentro inesperado con Lucía en su boda, que inicialmente había parecido una crisis, había sido en realidad el inicio de un profundo proceso de transformación. Le había recordado quién era realmente, qué valores quería defender, qué tipo de hombre aspiraba a ser. El viaje a Barcelona fue una experiencia hermosa. Ver a Elena, ahora una niña activa y curiosa de 1 año, fue una alegría indescriptible. Lucía y Manuel los recibieron con los brazos abiertos, mostrándoles su nueva vida, su hogar, la escuela de arquitectura donde ambos ahora enseñaban. Una tarde, mientras Manuel llevaba a Daniela a conocer el famoso Parque Güell, Alejandro y Lucía se quedaron en casa, observando a Elena jugar con sus nuevos juguetes. «Es increíble, ¿no?», comentó Lucía, rompiendo un cómodo silencio. «¿Cómo ha cambiado todo en 1 año?». Alejandro asintió, sus ojos fijos en la pequeña. «Sí, alguien me hubiera dicho durante nuestra boda que estaríamos aquí así. Jamás lo habría creído». Lucía sonrió, una sonrisa tranquila y satisfecha. «Sabes, durante mucho tiempo estuve enojada, contigo, con la vida, con todo, pero ahora
Ahora entiendo que cada paso, incluso los dolorosos, nos llevaron exactamente a donde debíamos estar. Tienes razón, asintió Alejandro, aunque me arrepiento del dolor que te causé. Lo sé, dijo Lucía, su voz suave, pero mira dónde estamos ahora, tú redescubriendo tu pasión, construyendo algo significativo, yo con Manuel y Elena en un lugar que amo. A veces, el universo tiene formas extrañas de ponernos donde necesitamos estar. Alejandro contempló sus palabras, encontrando en ellas una profunda verdad. A veces, los caminos más inesperados son los que nos llevan a nuestro verdadero destino. Esa noche, mientras él y Daniela se preparaban para dormir en la habitación de invitados, ella notó su expresión pensativa. ¿Todo bien?, preguntó sentándose a su lado en la cama. Alejandro sonrió tomando su mano. Mejor que bien. Solo estaba pensando en lo afortunado que soy, por ti, por este viaje que hemos compartido. Daniela apoyó su cabeza en su hombro. Ha sido un año de cambios, ¿verdad? Sí, y no todos fáciles, pero cada uno valió la pena. Daniela levantó la mirada, sus ojos brillando con un secreto que había estado guardando. Hablando de cambios, dijo lentamente, tengo algo que decirte. Alejandro la miró notando el nerviosismo y la excitación en su voz. ¿Qué sucede? Daniela tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. Vamos a tener un bebé. El mundo pareció detenerse por un momento. Alejandro la miró, incredulidad y alegría mezclándose en su rostro. ¿Un bebé? Estamos... Daniela asintió, lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. Tengo 8 semanas. Lo confirmé justo antes de venir aquí. Alejandro la envolvió en un abrazo, su corazón rebosante de emoción. Un bebé, una nueva vida, un nuevo capítulo en su historia juntos. Te amo, susurró contra su cabello. Te amo tanto. Esa noche, mientras Daniela dormía a su lado, Alejandro permaneció despierto, contemplando el futuro que se desplegaba ante ellos. Pensó en la pequeña Elena, en cómo un encuentro casual había desencadenado una serie de eventos que habían transformado tantas vidas. Pensó en el niño o niña que Daniela ahora llevaba, una nueva vida llena de posibilidades y promesas. Y pensó en sí mismo, en el hombre que había sido, el hombre que era ahora, y el hombre que seguiría esforzándose por ser. Un hombre que valoraba la honestidad, la compasión, el compromiso con lo que realmente importaba. Con esos pensamientos arrullándolo, Alejandro finalmente se durmió, en paz con su pasado y esperanzado por su futuro. Meses después, cuando su hija Sofía nació, con sus ojos brillantes y su agarre firme en su dedo, Alejandro sintió que el círculo se completaba. La vida, con todas sus complicaciones y sorpresas, había encontrado su camino. Y mientras sostenía a su hija en brazos, con Daniela sonriendo cansada pero radiante a su lado, Alejandro supo con certeza que todos los caminos que había recorrido, todos los errores y aciertos, lo habían llevado exactamente a donde debía estar. La vida continuaría trayendo desafíos, por supuesto. Habría momentos difíciles, decisiones complicadas, días en que dudaría de sí mismo, pero había aprendido que con amor, honestidad y el coraje para enfrentar tanto el pasado como el futuro, cualquier camino, por inesperado que fuera, podía conducir a la felicidad. Y eso, al final, era todo lo que realmente importaba.